Buenas, hoy tenemos aquí este Audi A4 carrocería B5. Vamos a cambiarle la cremallera de dirección. Nos está perdiendo líquido, seguramente por los retenes extremos, y vamos a cambiarla. Para cambiar la dirección, la cremallera de dirección, que en este tipo de vehículos nos viene en la parte superior en vez de que en la parte inferior, vamos a empezar por calzarlo bien. Pues ya con las ruedas quitadas, fijaros lo que nos encontramos, como nos tiene todo el vehículo de líquido. Y lo vemos caer por aquí, por el fuelle este de abajo, de la parte izquierda de la cremallera. Por eso mismo lo vamos a desmontar. Pues bueno, ya con las ruedas quitadas, vamos a levantar el capó, porque vamos a tener que meterle mano por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos ese tornillo que vemos aquí. Esa es de la cremallera y otro que nos encontraremos seguramente debajo de la batería. Así que vamos a quitar la batería. Para quitar la batería vamos a empezar por la borna negativa. Quitamos el borne negativo y ahora el positivo. La tenemos cogida de ahí de ese tornillo, es el soporte que engancha la batería. Vamos a aflojarlo, que es una cabeza de 13. Ya lo tenemos flojo, sacamos el soporte, tiramos de ella un poco hacia aquí y ahora ya la sacamos. Ya aquí debajo de la batería podemos ver otro tornillo de la cremallera, ese multicara. Vamos a quitar el soporte este de la batería por si nos encontramos algún tornillo debajo más, que sería con ese tornillo de 13 y esos dos de ahí. Ya lo tenemos flojo. Es cuestión de sacarlo del sitio y podemos comprobar que no tenemos ningún tornillo más, así que vosotros lo podéis ahorrar y no desmontar este soporte. Bueno, ya viendo que aquí lo tenemos todo despejado para poder acceder al tornillo de la cremallera, pues ya vamos a dar el paso siguiente, va a ser aflojar esta rótula. Con una 16 aflojamos primero este perno, el tornillo. Que ahora tendremos que empujarle porque este hace prisionero la rótula. Hasta que no sacamos este perno no podemos soltar la rótula. Terminamos de achucharle y lo retiramos. Ahora sí, aflojamos el tornillo de arriba, este de aquí. Aflojamos el de arriba. Con un vaso de 11, yo creo que lo vamos a poder sacar. Falta un poquito, esto quizás sea largo. Vamos a sacar la derecha. Pues ya después de soltar las rótulas, vamos a venirnos aquí al interior de la cabina del coche para acceder ahí abajo y poder quitarle la trócula que engancha a la cremallera de la barra de dirección del volante. Esta tapilla podremos quitarla así. Una vez con la tapilla esa del lateral quitada, aflojamos estos dos tornillos de aquí que tenemos de 8, este y este de aquí, otro más allí con cabeza también de 8 y otro más aquí. Vamos a quitar esos dos también para poder descolgar todo el plástico. Pues ya tenemos toda la tornillería esa suelta, vamos a darle un tanteo a ver qué hace. Pues nada más que darle el tironcillo y la tendríamos en la calle. Pues ya después de quitar la carcasa interior, nos vamos a venir a quitar la ventanilla esta de plástico, esta que tenemos aquí, para ganar espacio y poder ver a ver cómo entra la cabeza de la cremallera hacia el habitáculo. Y ahora después soltamos lo que es el cardan de la dirección, de ahí del habitáculo. Aquí para esta tapilla nos encontramos esta tuerquecilla de 10, la aflojamos. Tenemos también aquí ese par de grapas, tenemos esta de aquí y aquella de allí. Vamos a meterle así con la garrilla esta de la grapa, sacamos una
y voy a sacar la otra. Ya tenemos suelto el guardapolvo este, el plástico entero. Ya tenemos solamente que tirar de y sacarlo. Pues bueno, ya quitamos el cubrecartes para entrar por debajo. Desde aquí podemos ver allí la cremallera, pero tenemos que entrar. Fijaros donde tengo la carraca con una 22 de bazo para aflojarle el recodo este que estamos viendo ahí. Os señalo, una flechica, es de 22. Vamos a entrarle con la carraca, lo aflojamos y mientras ahora vamos haciendo otra cosa, pues lo dejamos escurriendo el líquido de dirección. Ahí, retiramos y lo aflojamos. Voy a prepararme la cacharrilla y lo voy a seguir aflojando. Ahí ya está tirando líquido. La tengo aquí. Ahí. Le ponemos la cacharrilla debajo. Y mientras nos ponemos otra cosa, como hemos dicho, lo vamos a dejar escurriendo. Mientras dejamos escurriendo el líquido de dirección, vamos a aflojar la trocorilla de la barra de dirección del volante. Porque el otro recodo de la otra tubería, hasta que no aflojemos la cremallera y la desplacemos un poquito hacia este lado, no vamos a poder meterle mano para aflojarlo. Para quitar el tornillo este de la trocolilla, cogemos una Torx 50 por este lado y una 16 por este. Si la intentáis tirar Torx 50 como me estaba pasando a mí, es posible que esté demasiado duro y podamos a lo mejor correr la llave. Antes de llegar a eso, cogemos la 16, como he hecho ya en este caso, le puenteamos otra mixta aquí en este lado y le tiramos a aflojar. Ay. A ver, os voy a explicar esto porque es un tanto raro. Quitarle la tuerca una vez que lo aflojáis, quitarle la tuerca, no le metáis mano al tornillo. El tornillo es que es un tanto raro, si lo gira a derecha llega un punto en que bloquea, si lo gira a izquierda llega un punto en que bloquea. Es como que tiene que tener una excéntrica o algo raro. Entonces, una vez que quitamos la tuerca, solamente tenemos que tirar de él. ¿Veis? ¿Dónde lleva la leva? Allí al final. Lleva como un tipo de leva. Por eso no podéis aflojar ni apretar. Pues una vez ya aflojo con el tornillo fuera, la retiramos hacia el volante. Lo que podemos buenamente. Voy a soltar la postura del volante. He soltado esta chavetilla de aquí que hay debajo del volante como para dejarlo libre. ¿Veis? Ya lo tenemos de ahí suelto. A ver si la consigo sacar ya de esto. Vale. Lista y suelta ya desde este lado para poder soltar la cremallera ya e intentar sacarla. Ya que ha escurrido, quitamos el recodo de esta con las manos y dejamos esta tubería ya quitada. A ver si puedo pescar. Vale. Ya lo que vamos a hacer es soltar la cremallera desde los tornillos para poder aflojar ahora el otro latiguillo. Ahora si os fijáis, el primer tornillo que vamos a aflojar de la cremallera es ese de ahí. A ver, ese de ahí. Pues son tornillos multicaras, para vaso hembra multicara, pero ahora vamos a poner, como yo en mi caso no tengo, son tornillos especiales de grupo BAS y no tengo ninguno de ese estilo. Tengo uno pero es muy grande. Vamos a utilizar el Torx hembra E14, ese nos servirá para aflojarlo. Lo encajamos bien y aflojamos. E14 no, perdón, E16. Con este podremos aflojarlo. Ya una vez flojo, terminamos de sacarlo. Que está flojo, lo podemos dar vuelta y quitarlo. Ahora aflojamos estos dos, este y este que tenemos ya con la llave puesta, que son los que hemos dicho que tenemos ya buen acceso. Y una vez con estos dos flojos, se nos descolgará ya la cremallera.
Pues ya que hemos aflojado los dos tornillos de arriba que cogen la cremallera, nos venimos abajo, desplazamos por el lateral de la rueda, desplazamos la cremallera un poquito hacia adelante, como para hacer ver el recodo este de la otra tubería, que vamos a aflojarlo ahora mismo con una 21 de bazo. Bueno, pues ya hemos quitado ese recodo también de esa tubería, como veis está goteando un poquito. Ahora, con un ayudante desde fuera, que os suba la cremallera hacia arriba, hacia el capó. Sube porfa cuando puedas. Y ahora vamos a coger la tubería esta última que hemos quitado, la que tiene como un serpentín, y la vamos a colar para aquí abajo. Así, la echamos por aquí para abajo, para que ahora a la hora de sacar la cremallera por el otro lado, no nos vaya a estorbar esta tubería. Ahí, la dejamos por aquí a punto K y ya tenemos espacio libre arriba. Pues ya la tendríamos colocada para tirar de ella y empezar a ver qué necesitamos para que salga. Nos ponemos a alguien en aquel lado para que nos vaya levantando y que no se vaya trancando por aquel lado en ningún sitio. Y empezamos a sacarla por aquí. Vamos a ver cómo de complicado nos lo pone. Fijaros todo el líquido que suelta por ahí por el fuelle, que es por donde está reventado. Vamos a girarla un poquito más, a ver si poniéndola así quiere salir mejor. Vamos a ver. Ahora por aquí arriba. A ver. Espérate. Está tirando. Está levantada, la tengo levantada. Es que ahora me ha trancado aquí arriba, tito. Tengo que girarla así. Ahora sí. Mira. Venga, tira. Ahora sí. Ya habéis visto que hay que girarla hacia adelante según nos sale. Ya habéis visto que el machón que nos viene a la dirección viene en esta postura. Cuando nos llega aquí y se nos atranca arriba, hay que girarlo y ponerlo para hacia adelante. Pues fijaros, ya tenemos la cremallera aquí y como hemos podido comprobar, donde estaba toda la pérdida era en este lado, en el retén de este lado, como ya podemos seguir comprobando que acumula en el guardapolvo. En esta postura, en esta postura en la que va puesta, con los dedos hacia arriba y estoy mirando hacia el volante. Y la tenemos que sacar con el fuelle este, os vais por dentro también y rendí un poco el fuelle para que cuele. Y al sacarla lo que me refería era que tiene que salir así, según la quitamos, ¿no? Pues la vamos poniendo así, según nos va saliendo, de punta hasta que llega un momento en que esto está en el paso rueda y nos estorba esta cabeza. Pues la porcamos del todo y terminamos de sacarla. Pues ya tenemos aquí la cremallera para montarla. La opción que hemos escogido ha sido pieza de intercambio. ¿Por qué hemos escogido esta opción? Porque es más económica y al final es una cremallera nueva. Lo único que mantenemos son las rótulas de fuera, las viejas, y el casco, la botella exterior, vieja también. Todo lo demás es reparado y piezas nuevas. También tienen su garantía. Tendremos que estar pendientes de aquella rótula, que no se nos vaya enganchando en ningún lado. Voy a guiarle la rótula de aquel lado un poquito. Dijimos que tenía que entrar mirando hacia adelante, hacia el morro del coche, y luego girarlo. Una vez que lo tengamos por aquí dentro. Tengo que tirar un poquito para mí, ¿no? Para que la oriente. Ya la volvemos a girar para la cabina. Y seguimos con ella para adentro. Con cuidadico. Cuando vemos que nos tropieza un poco, nos vamos a venir por aquí. Nos vamos a venir por aquí. Y la vamos a agarrar por ahí, metiendo la mano por aquí, para colocarla y orientarla para que salga a este lado de la rueda derecha. Ya la tenemos dentro. Vamos a colocarla arriba, engancharla. Primero engancharíamos este tornillo, que es el más fácil, el que tenemos de ahí de la cremallera, que poniéndonos ahí el alargador con la llave, lo podemos hacer nosotros mismos solos, sin ayuda. Ahora vamos a poner
el de aquel lado. El tornillo de arriba de este lado lo vamos a poner nosotros mismos también. Desde aquí, con una mano, levantamos la cremallera al sitio y con la otra apuntamos el tornillo. Ahora soltamos la cremallera otra vez del tornillo este de arriba para poner los latiguillos. Ahora para poner los latiguillos nos metemos por aquí debajo, vemos que tenemos aquí el palier y el filtro de aceite. Pues metemos el brazo derecho entre el palier y el filtro de aceite de manera que nos llegue aquí. ¿Veis? Y podemos acceder a poner el recoz de la tubería esta que ya acabo yo de poner. Ahora cogemos la otra, la echamos por ahí a su sitio y la vamos a poner también el recoz. Pues bueno, ya tenemos los dos montados. Antes de apretar y de poner este último, el pequeño, apretar el otro, el de 21. Lo hemos puesto, ponemos ya este, lo colocamos en el manguito ahí que va por la viga del chasis en busca del bote, le pegamos un apretón. Y ya así vamos a colgarla otra vez, la cremallera de su tornillo. Pues ya después de apuntarla en sus tornillos, nos venimos al interior y el fuelle de goma lo cogemos con unos alicates de punta como esos y lo vamos trincando y sacándolo y metiéndolo en su sitio. Lo podemos ir girando también si no nos coincide esa uñilla. Pues una vez ya puesto, vamos al siguiente paso. Ahora le vamos a echar las rótulas. Fijaros en las rótulas que la mueca que tenemos aquí, más o menos la tenemos que poner ahora en este sitio, que es por donde va a pasar el tornillo que la bloquea. Vamos a meterla en el sitio. Si al meterla no nos coincide el rebaje, pues podemos coger una 10 de Allen, la ponemos aquí arriba, giramos hasta que nos coincida la mueca para poder meter el pasador. Y este. En aquel lado hacemos lo mismo. Pues ya una vez montadas las rótulas, tanto de un lado como de otro, montamos las ruedas. Las ponemos más o menos lo más derechas que nosotros veamos. Nos venimos al habitáculo y conectamos la columna de dirección. La enganchamos y la apretamos. Tendremos que mover a lo mejor para donde nos pida un poquitín. La apretamos en su sitio y ahora ponemos el volante derecho. Y ahora seguramente por las ruedas no las tengamos rectas del todo. Esta la tengo más o menos derecha. Como nosotros dejemos la contratuerca de la rótula de dirección floja para ahora poder regular, ¿veis? Esta rueda está metida hacia allí. Para yo sacarla de ese lado tendría que coger la rótula y la varilla de la axial tendremos que girarla en este sentido, así que no se nos retuerza el guardapolvo. La vamos metiendo así hasta que la rueda de aquí se nos vaya escondiendo de este lado un poquito y la pongamos más o menos derecha. Después de este trabajo siempre hay que alinear dirección. Siempre después de un trabajo de suspensión, sobre todo de dirección como es en este caso y eso, siempre tendremos que hacer una alineación de la dirección una vez terminado el trabajo, ya sea con láser o como sea, pero hay que hacerla. Pues ya más o menos alineado a ojo, vamos a poner la batería, la enchufamos, vamos a rellenar de líquido y vamos a purgar la dirección. Pues acabamos de hacer ya la purga de lo que es el sistema de líquido de dirección, como he dicho. Llenar el bote hasta arriba de líquido. Que alguien os arranque mientras estáis vosotros aquí con el bote, porque la bomba lo va a beber rápido. Si hace falta, que lo pare corriendo y volvéis a llenarlo. Todo esto es para que la bomba no vaya a trabajar, que la tenemos aquí, que no vaya a trabajar en vacío y la vayamos a romper. Una vez que tengamos el depósito controlado a relentín, como hemos dicho antes también, llevamos la dirección a un extremo, al tope. No lo aguantáis en el tope. Si no, lo lleváis al tope, lo retiráis, lo traéis a la izquierda, al tope, lo retiráis y si os va faltando un poquito, reponéis.
Y una vez ya que deje de hacer espuma aquí en el bote, digamos cuando llega a los topes, es porque ya no tenemos aire en el sistema. Y ya el líquido lo veréis claro, en vez de así en espumoso. Pues bueno, no os voy a entretener más porque ya lo que nos falta es poner bien las ruedas, la tapilla que teníamos de registro justo aquí para acceder a la cremallera. Y poco más, el cubrecartas, que también quiero lavárselo. Pues bueno, espero que como siempre este vídeo haya servido de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.